y estamos en lo que el catolicismo llama la Semana Santa. Si yo tomo el concepto de santidad como el elemento que es decir, son santos las personas y no las cosas, ni las fechas, ni los lugares, sino que las personas, porque la santidad es una cualidad de alta virtud, de entrega, de espiritualidad. No existe una semana que se hace espiritual, que toma conciencia de algo. Por lo tanto, es un término bastante pagano. Pero ¿qué se recuerda en estos días? Eh, tenía por acá, se tiene que haber volado. Bueno, aquí tenía, por ejemplo, algunos dicen conmemoración de la muerte de Jesús. No, Él se sacrificó por nosotros. Existe un concepto de que la muerte de Jesús fue algo simbólico. Se sacrificó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Sin embargo, según la doctrina cristiana en general, seguimos siendo pecadores, seguimos sujetos al pecado desde que nacemos, por eso hay que bautizar a los niños, etc. Entonces hay cosas que definitivamente tenemos que reflexionar. Si Jesús era un hombre que se hizo santo y que tomó sobre sí los pecados del mundo y por eso se dejó matar en la cruz romana, tenemos dos posibilidades. O era un místico con una entrega excepcional, o era un loco, porque era un ser humano. Ahora, si yo entiendo que Jesús era la encarnación del Cristo, el Verbo, Dios, co-creador con el Padre, como dice Juan en su introducción, si es un Dios encarnado, si es el Dios, el Verbo, el co-creador, el Hijo directo del Padre, el Elohim mayor, que encarna en Jesús, entonces todo lo que conocemos de Él y su muerte, o su sacrificio en la cruz, como le quieren llamar, toma otra connotación, completamente distinta. Porque si es un Dios encarnado, el, la muerte carnal, física, en la cruz romana, que es la representación del poder del mundo, tiene que tener un significado diferente porque Él es un Dios encarnado. Y no puede limitarse solamente a la muerte en la cruz, tiene que haber algo más. Nosotros sabemos, y es doctrina del movimiento de fe crístico y del sacerdocio de Cristo, que se ha hablado mucho de salvación, pero alguna vez usted que tiene fe, que ha creído, que de pequeño escuchó esto en la iglesia, etcétera, donde sea, ha entendido de qué nos salvan. ¿De qué nos salvan? Dice, Jesús o Cristo nos salvó. ¿De qué nos salvó? Del pecado. Sí, pero somos todos igual, todos pecadores. Entonces, ¿cómo? Si nos salvó, ¿por qué seguimos siendo pecadores? Entonces la reflexión que tenemos que hacer es muy simple. Si hay algo que salvar es porque hubo algo que se cayó. Nadie salva algo que no necesita salvación. Nadie socorre a alguien que no necesita socorro. Bien, se salva a alguien porque ese alguien está caído, está perdido, está extraviado, se está ahogando. Entonces hay que hacer una acción de salvación. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Segundo, el Salvador no es un ángel, no es un profeta, no es un hombre común, no es un gran hombre, no es un... es
el Cristo, el ungido, el Hijo primogénito del Padre en persona, el Verbo, el mayor de los Elohim, que encarna en un hombre. Segundo elemento. Tercer elemento. Si hay salvación es porque hubo una caída. Y nos tenemos que rehacer entonces a que los Adanes que fueron colocados en este mundo, en esta tierra, los Adanes, no los hombres que ya habían, porque cuando los Adanes fueron colocados en esta tierra, ya habían hijos de hombre, ya habían seres humanos, pero que no eran adámicos, ¿verdad? Entonces los hijos de Dios vieron que las mujeres de los hombres eran bellas y fueron con ellas y se juntaron y se procrearon y tuvieron muchas y elegían cualquiera, en fin. Eso significa de que los Adanes vinieron o fueron colocados en este mundo, ojo, sin mujeres Evas que les fueron creadas acá, ese otro tema, ya lo hemos hablado, pero fueron colocados acá y había un plan. ¿Por qué fueron colocados acá y había un plan de redención? Porque estos Adanes habían participado en la gran rebelión del segundo hijo del Padre, llamado Luz de la Mañana, que se rebela en contra del Padre y opta por la tiniebla o las tinieblas. En esta guerra sideral atómica de la creación, estos Adanes toman parte de las huestes del famoso Lucifer o Belcebú. Luego son rescatados por el reino, pero venían contaminados, corruptos, por lo tanto son colocados en edenes especiales, en cápsulas, en distintos mundos. No pensarán que solamente será la Tierra. No, obviamente que no. Pero aquí fueron colocados. Algunos. Pero con un plan para purificarlo. Entonces, habían cosas que no podían hacer, cosas que no podían acceder, cosas que tenían que hacer, tiempos que tenían que cumplir, porque venían a redimirse. ¿Qué es lo que se cae? Si ellos ya venían caídos, porque eran rebeldes. Los que vinieron acá no fueron todos los que se rebelaron, fueron escogidos por el reino de la luz, escogidos para ser redimidos. Tampoco fueron todos, por tanto ya eran escogidos. Ojo con eso. Mucho se ha considerado que el pueblo escogido, la persona escogida, el escogido, es como un ser bueno, santo, pulcro, impoluto. El concepto de escogido en términos espirituales es como el concepto del hijo pródigo. Se escoge al que está perdido, se escoge a alguien para salvarlo, para redimirlo, para darle una oportunidad. Se escoge al rebelde, se escoge al que estuvo en contra, para salvarlo, para restaurarlo. Por tanto, cuando se habla de pueblo escogido, y ustedes leen los profetas, los 7 grandes profetas, que todos despotrican en contra de Israel, siendo un pueblo escogido, entenderán por qué despotrican en contra del pueblo de Israel, porque escogido no es precisamente un pueblo santo, es un pueblo rebelde. Estos Adanes son escogidos y ellos rompen con el plan. A nosotros de pequeños se nos dijo que porque comieron una manzana, entonces la pobre Eva, que en esto tenía muy paño que cortar, muy poco paño que cortar, le endosan toda la responsabilidad y con eso justifican todo el resto, ¿verdad? Que ya conocemos, el patriarcado, el abuso de la mujer, etc. La realidad es que estos Adanes que estaban contaminados se cayeron solos. No fue necesario que la pobre Eva, que fue una Eva fabricada acá, no era una Eva original. No, pobrecita, ella no tuvo nada que ver. Aquí hubieron otros factores y los Adanes eran rebeldes, corruptos. Y esa fue la primera caída que tuvo el plan de redención. De 2 estirpes
de los que se cayeron literalmente y se rebelaron aquí, Adanes, en esta tierra, y algunos con las Evas que transgredieron, pero quisieron mantenerse leales al plan de Cristo, nacen dos estirpes. De los caídos más rebelde nace la estirpe de Caín, y de la estirpe de Set, Enoc, etcétera, nace lo que se conoce como los hijos de Set o los abelitas o abelianos. Estos abelitas, abelianos o los hijos de Set, ¿verdad? Intentan recuperar su calidad de adámica. Ahí está el caso de Enoch, el caso de Noé, el caso, bueno, el mismo Set, etc. Y en el mundo, Fuchi, etc. Grandes personas que intentaron hacer el bien a pesar que había una rebelión muy fuerte de los Adanes. Bien. Caín persigue a Abel, no es un tema de uno contra uno, es una generación, es una estirpe que le hace la guerra con violencia, cosa que los abelitas no conocían, ¿verdad? Y los tratan de exterminar. Y de hecho se dice que Caín mata a Abel, es decir, la generación cainita elimina o mata o asesina a la generación abelita o abeliana. Y esos dos elementos, la caída de los primeros que vinieron a esta tierra y el crimen de Caín, quedaron impunes. Y los hijos de Caín siguieron mandando por muchos años, se juntaron con mujeres de este mundo, no repudiaron a las pocas Evas que habían, y ahí dice la Biblia, nacieron los gigantes, que no eran muy inteligentes, pero eran unos brutos, ¿verdad? Y poseían muchas mujeres, tenían mucho poder sobre los clanes y esclavizaban a los hombres. Bueno, después vino el diluvio y eso terminó con los gigantes, con todo esto, y viene una reconstrucción. ¿Esto qué significa? Que al quedar impune la primera caída acá, porque ya hubo una caída, la primera fue cuando se pusieron al lado de Lucifer, la primera caída acá, y luego el crimen de Caín, quedaron impunes. ¿Qué consecuencias tuvo para el ser humano? El ser humano pasa a ser los hijos de las Evas y de los Adanes transgresores, y de los Adanes y las mujeres de este mundo, que son los cainitas. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad?, dos estirpes. La estirpe más pura, que podría ser los abelitas o abelianos, o de los cainitas. Pero todos tenemos claves adámicas, en mayor o menor medida. Y eso es lo que nos hace importante para el reino. No es otra cosa. Ahora bien, ¿quién podía hacer un cambio profundo a las consecuencias que dejaron estas caídas y estas rebeliones y este desastre? Porque el sistema cainita es un sistema violento, pernicioso, y empezó a aliarse con el mal, empezó a aliarse nuevamente con su viejo jefe. ¿Cómo se paraba eso? Entonces, ¿qué consecuencia tuvo? Bueno, rehagámonos a lo que está en las escrituras. Dice, el cielo estaba cerrado, los santos, y ahí, ojo, o sea, no todos eran cainitas, estamos hablando de Sek, Enoch, los santos,